Llevamos ya unos cuantos días con iOS 16.3 y una de las preguntas más comunes cada que sale una nueva actualización es: ¿la batería ha mejorado? ¿Cuánto ha mejorado? Y ya después de que la instalamos unos días después, la pregunta es: ¿por qué ha empeorado tanto? Cada vez tengo menos batería en el iPhone. Es por eso que de una vez con todas vamos a romper esa pregunta y vamos a contestarla en iOS 16.3. Así que bienvenido al video de iOS 16.2 contra iOS 16.3 en una prueba de batería. Y déjame decirte que esta prueba realmente ha arrojado resultados, digámoslo, interesantes, porque sí, hay un ganador. A uno de los dos iOS la batería le dura más y al otro la batería le dura menos. La pregunta es: ¿cuál crees que sea? Escríbemelo por acá abajo en los comentarios. ¿Con cuál has sentido mejor batería? ¿16.2 o 16.3? Y mientras vamos viendo todo esto, te voy a explicar un poquito en qué consiste la prueba y con qué se hizo, porque evidentemente no es lo mismo hacer una prueba de iOS de batería con un iPhone 14 Pro Max que hacerlo con un iPhone SE, un iPhone 8, un iPhone 10 que ya es un poquito más viejito, ¿verdad? En los dispositivos nuevos realmente este cambio de batería entre una versión de iOS y otra, o este cambio de rendimiento, este cambio de calentamiento, no se llega a notar tanto porque son dispositivos que están excelentemente bien optimizados y que acaban de salir. Pero en dispositivos que ya son un poquito antiguos, la cosa cambia y ahorita te darás cuenta por qué digo esto. Y primero, lo que tienes que saber es que este iPhone que tenemos aquí en pantalla es un iPhone SE del 2020, o sea, de segunda generación. Y cuando este iPhone es completamente nuevo, aproximadamente la batería le dura unas 4 horas de uso. Y digo aproximadamente, podría ser más, podría ser menos, también depende de para qué tú utilices el iPhone, ¿verdad? Yo no quiero decir nada, pero evidentemente si tú utilizas el iPhone para jugar, pues la batería te va a durar menos a una persona que la utiliza simplemente para hacer llamadas, ¿verdad? Así como tu abuelito o tu tío que te dicen: mijito, yo nada más quiero un teléfono para hacer llamadas y contestar mensajes, solo lo quiero. Exacto, entre menos cosas hagas, pues la batería te dura más. Pero evidentemente a lo que quería llegar con todo este punto es que el iPhone que estamos viendo aquí ya no es nuevo. De hecho ya tiene unos cuantos añitos y la condición de batería está en 85%, así que esas 4 horas de uso no las alcanzaremos ni en drogas. Aún así, estas pruebas fueron realizadas con unos cuantos días de diferencia, ¿verdad? No quiere decir que uno tenga 90% de condición de batería y el otro tenga 80%. No, realmente tienen lo mismo y funcionan de una manera similar. Para explicarte un poquito más, aunque seguramente ya lo viste, todo lo que tenemos aquí en la pantalla es lo siguiente. En la parte de hasta arriba tenemos así dos barritas bien chidas que me hice, ¿no? Y ahí es justamente la batería que le queda a cada uno de los dispositivos. Como esta prueba duró varias horas, evidentemente está reproduciéndose en cámara super mega ultra rápida. De hecho está en 20x. Así que tú dirás: esta prueba 8 minutos, ¿no? ¿Qué es eso? Sí, pero en realidad cada una de las pruebas duró 3 horas, un poco más, un poco menos. No te quiero spoilear, pero ahorita llegaremos a los resultados. Entonces, hasta arriba tenemos esta barra de batería que la verdad está bien chicles. Abajo tenemos ya los dos dispositivos, iPhone SE de segunda generación y iPhone SE de segunda generación, evidentemente es el mismo. Y hasta abajo tenemos el tiempo que ha transcurrido en tiempo real. De hecho podemos ver que ya ha transcurrido alrededor de 1 hora de prueba y los resultados como que ya se van viendo hacia dónde van, ¿no? Que por cierto, el cronómetro, para que no te confundas, está dividido en primero horas, luego minutos, luego segundos y al final están los milisegundos. Aquí no nos perdemos ni un maldito milisegundo para ver realmente cuáles fueron esos resultados. Entonces, esta prueba, cuando yo la pensé en mi mente, la quería hacer de una manera. Realmente al final no salió así y les voy a explicar por qué. Yo quería probar diferentes aplicaciones: YouTube, Twitter, TikTok, que Instagram, que Facebook, que redes sociales, incluso que la cámara, que música, y tratar de hacer una simulación de más o menos cuáles son las aplicaciones que alguien como tú o como yo utilizamos en una carga normal. El problema vino, aunque realmente yo me di cuenta hasta después, que cada una de estas aplicaciones yo las quería probar durante 1 hora consecutiva y luego pasar a la siguiente, 1 hora y pasar a la siguiente, 1 hora, pasar a la siguiente. Pero claro, nunca tomé en consideración un punto bastante importante, y es que si al iPhone SE de segunda generación la batería le dura 4 horas, pues entonces como máximo podía probar 4 aplicaciones. A final de cuentas ni siquiera fue así, solo pude probar 3, ya que esta prueba pues realmente no pasó ni de las 3 horas, ¿ya? Entonces lo que tú estás viendo en la pantalla y lo que acabas de ver es 1 hora de YouTube reproduciendo mis videos, ¿no? ¿De quién más? Ahí en la prueba como que se fue otro youtuber, como está en reproducción automática, pues los videos siguieron y de repente pues ya estábamos con otra persona, ¿no? El punto es que el video se reproduce, termina, se reproducen los anuncios, de ahí pues cae el billetín y de ahí comemos, ¿verdad? Después, durante la segunda hora, que es esta que estamos viendo aquí en pantalla, se está reproduciendo TikTok. Hay un TikTok reproduciéndose muchas veces, luego le cambio, otra vez el TikTok muchas veces y luego le cambio. Evidentemente no iba a estar ahí viendo TikToks uno por uno durante 1 hora, era muchísimo. Así que decidí dejar un TikTok aproximadamente por 10 minutos. En la tercera hora llegamos con lo duro, es decir, con un juego llamado Asphalt 9 y que consume unos recursos
increíbles, tanto que incluso el iPhone se comienza a calentar. Que por cierto, hablando de esto último y de juegos, el iPhone SE 2 sigue funcionando perfectamente bien. Puedes hacer lo que se te antoje, va a funcionar fluido, va a funcionar con buen rendimiento. Creo que uno de los grandes problemas es justamente lo que estamos viendo aquí, la batería. Pero en general, funcionamiento para un dispositivo que salió hace 2 años, perfectamente bien. Y lo cual quiere decir que también el iPhone 11, porque tiene el mismo procesador, también funcionará perfectamente bien para este año, si es que te lo estabas preguntando, ¿verdad? Que por cierto, también hace unos cuantos días probé el iPhone XR y la verdad es que un dispositivo increíble. El XR está viejito, la neta sí, pero sigue funcionando perfectamente bien. No importa, ese video ya lo verán en unos cuantos días, así que suscríbanse al canal si es que no se quieren perder el iPhone XR en 2023. ¿Qué tal funciona? Que por cierto, ¿ya vieron cómo va esta prueba de batería? Yo me estoy quedando anonadado. Definitivamente resultados que no esperaba. Igualmente, otra cosa que tienen que saber acerca de esta prueba es que realmente los dos dispositivos, los dos iPhone, están en condiciones lo más parecida posibles. Por ejemplo, todas las configuraciones están encendidas, el Wi-Fi está encendido, la señal celular está encendida, la red celular de datos móviles también está encendida, el Bluetooth también está encendido. Pero algo de lo más importante, el brillo está al máximo en ambos dispositivos, con lo cual quiere decir, jugando, viendo YouTube, viendo TikTok y luego con el dispositivo al brillo al máximo, definitivamente la batería va a durar mucho menos de lo que esperaríamos, pero va a haber una diferencia comparando los dos iOS. Y hablando de brillo máximo, también podemos comprobar otro par de cositas, como por ejemplo el calentamiento. Y es que no sé si ustedes lo sabían, probablemente sí, pero cuando tú estás jugando o estás haciendo muchas cosas en el iPhone y se empieza a calentar, de repente el brillo máximo baja, y aunque tú le subas ahí la barrita de brillo, pues el brillo nomás no sube, y tú dices, ¿qué está pasando aquí? Pues está pasando que el iPhone está muy caliente y que ya no puede subir más el brillo, porque si no tu iPhone va a explotar efectivamente. Entonces, como ambos dispositivos estaban con condiciones parecidas y con brillo al máximo, también podemos sacar la conclusión de si iOS 16.2 se calienta más que iOS 16.3 o viceversa. Y para darte el resultado, la verdad es que en este caso no hubo mucha diferencia. Tanto el calentamiento como el bajón de brillo empezaron a suceder casi al mismo tiempo, es decir, unos 15 minutos después de que se abrió el juego. Asphalt 9 evidentemente ocupa muchos recursos y el iPhone se comienza a calentar. La verdad, como conclusión final, tanto en rendimiento como en calentamiento no hubo una diferencia tan notable, pero donde sí lo hubo es justamente en la batería. Que de hecho, a estas alturas podemos ver que el iPhone SE con iOS 16.2 muertísimo a las 2 horas con 43 minutos, más o menos por ahí, unos segundos más, unos segundos menos. Lo curioso y lo que también está bastante sorprendente es que cuando el iPhone con iOS 16.2 se muere, se le acaba la batería, el otro iPhone con iOS 16.3 todavía le queda el 10%. Así que con esto sí, podemos confirmarlo, la batería dura más con iOS 16.3, por lo menos en esta prueba que hice. Aproximadamente el iPhone con iOS 16.3 llega casi hasta las 3 horas, lo cual quiere decir que son aproximadamente 20 minutos más, lo cual de hecho sí es bastante. Digo, en este caso estamos haciendo unas pruebas muy intensas, lo cual quiere decir que la diferencia es de 20 minutos. Pero si a ti la batería de tu iPhone te dura aproximadamente 6 horas, eso quiere decir que con iOS 16.3 la batería te durará 40 minutos más. Si la batería de tu iPhone te duraba unas 9 horas con iOS 16.2, quiere decir que con iOS 16.3 te tendría que durar aproximadamente 1 hora más. Y si nos vamos a los casos más extremos, es decir, iPhone 13 Pro Max o iPhone 14 Pro Max, entonces la batería nos estaría durando 1 hora y media más aproximadamente. Y entonces aquí la verdadera pregunta es, ¿ustedes que ya instalaron iOS 16.3 en su dispositivo iPhone, realmente sienten que la batería dura más o que dura menos? Aquí en el video de hoy tuvimos un resultado bastante poderoso. Nos vemos en la próxima. Yo soy Manu de Manu Amigos. Que vivan esas buenas baterías. Que siga así con las próximas actualizaciones iOS, ¿no?